¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y como ustedes saben, última semana para llegar a las PASO, última semana para conocer a los candidatos, última semana para ser realmente un ciudadano que vota a conciencia, que conozca las propuestas, que sepa a quién va a apoyar en estas PASO y definir, sobre todo en el PJ, donde hay muchos candidatos a diputados provinciales, hay que definir cómo va a ser la lista definitiva. Así que está lleno el estudio de invitados, les digo, porque queremos conocer la propuesta de varios de los que están hoy por hoy participando de estas elecciones 2019. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, una semana muy especial porque se dio a conocer la inflación del mes de marzo a nivel nacional, 4,7, y en la provincia 3,9. ¿Qué pasó? ¿Santa Fe está más barata? Está más barato. Esto no cae bien, sobre todo en los agentes públicos. Hasta ahora siempre el IPEC, el estudio provincial, estaba un poquitito arriba del índice nacional. Este mes no, casi un punto menos. Es decir, ¿me estaba hablando de travesura? No. La verdad que no sé, hay que ver si las cosas salen más baratas en Santa Fe, parece. Para el IPEC, menos inflación que a nivel nacional, Santa Fe. 3,9. 3,9. Contra 4,7. Sí, mucha diferencia. 0,8 es mucho, cuando Santa Fe siempre estuvo un poquito más arriba. A ver, y esto impacta en el tema de los salarios. Por supuesto, porque ya ahora habría que empezar a actualizar con la cláusula gatillo, pero todavía está dentro del aumento que quedó adentro. Sí, quedó adentro, pero además el acuerdo con Santa Fe, con todos los gremios, se respeta lo que dice el IPEC, no el INDEC. En las provincias, el acuerdo. En las provincias siempre es según el INDEC, en Santa Fe es según el IPEC. Por eso es clave este dato. Muy interesante. Y el otro dato, que tiene que ver con las cuentas públicas, termina de publicarse la ejecución presupuestaria de los 2 primeros meses del año. El año pasado Santa Fe terminó 2.100 millones de pesos de superávit. Nosotros hablábamos todos, Santa Fe no está mal, las arcas tienen plata, 2.100 millones de pesos arriba, que sobraban. Bueno, que esa plata supuestamente la manoteó el gobernador para hacer esta campaña de bajar la luz a las panaderías, heladerías, todo lo que tenga que ver con grandes consumidores. Y algunas otras actitudes más que va a beneficiar a las empresas chicas, las pymes. Bueno, ahora se conoció las cuentas de la provincia de enero y febrero. En rojo, 2.444 millones de pesos. Pará. En 2 meses. ¿En 2 meses? Pero a ver, si perdimos en 2 meses a este promedio, estamos complicados si se llega a seguir manteniendo esta tendencia. No, a ver, hay que decir que en estos 2 meses no está el acuerdo paritario, que sí o sí impacta en el tema del déficit fiscal, del déficit de la provincia, y al mismo tiempo no está la inflación que vamos a tener. Y tiene una recaudación de casi el 30 y pico local y un 66 nacional, sí. Que encima se está cayendo porque no hay facturación ni ventas. Bueno, es decir, a ver, esto es una alerta, para mí, para la provincia, sobre todo una provincia que estaba bien administrada, que tenía superávit como terminamos el año pasado. Estos guarismos hacen prender una luz roja. Al mismo tiempo, el Lichi lo miraban de otra forma. Vos te imaginas en el concierto de las provincias, la mayoría con déficit, y sobre todo la gran mayoría con estabilidad. Y de repente aparece Santa Fe con superávit. Todos lo miraban diferente al Lichi. Cuidado con este tema, 2.444 millones de déficit en 2 meses. Enero y febrero, y falta todavía marzo. Los meses más complicados. No, y aparte de que la provincia se ha decidido a terminar todas las obras antes de junio. Es decir, que esto es manotear porque nadie termina si no le ponen la platita. Así que hay que estar de cerca de los números. Hay que mirar los números, sobre todo porque hay que ver también cómo se cerró el año pasado. No sea cosa que cosas de diciembre las pusieron en enero. Para terminar y mostrar que quedábamos en superávit y las cosas no eran tan así. Bueno, tenemos, para este programa, le cuento, la posibilidad de charlar con Lucila Del Ponti, que está dentro del PJ, junto también a otros candidatos. Hay varios candidatos del PJ que están tratando de dirimir cómo quedan ubicados. Está Cachi Martínez, está Alejandra Obey, está Julio Eigeman también, que todos tienen que ver cómo en la pelea de conseguir votos quedan ubicados en la grilla que va a competir en el mes de junio. También está el intendente de la ciudad de Santa Fe, que vamos a hablar en un ratito nada más. También vamos a tener una interna distinta, la de Sebastián Cáceres con Giustiniani, en Igualdad y Participación, que es otro partido,
y donde ellos tienen una interna y Seba Cáceres, el hijo del Chanqui Cáceres, representa a la UCR, va como candidato de la UCR, así que vamos a escuchar todas esas propuestas. Déjame agregar, Carlos, con respecto a las elecciones, hay mucho enojo de los partidos de la oposición porque todavía no entregaron copia del software que va a ser el escrutinio provisorio. ¿Cómo? ¿No se reunieron el día miércoles? Sí, se reunieron, pero le dijeron, miren, hay un problema. Les entregaron unos papeles y dice, nosotros no podemos darle una copia, que ustedes se la lleven, porque hay un contrato de confidencialidad de sistema. ¿Cómo? Dice que no se la pueden dar. Pero años anteriores se entregaba copia, ¿cómo era el software? Para que no te pongan el perro, digamos. Bueno, la verdad es que siempre había mucha confianza en el tribunal, en el gobierno, el escrutinio provisorio. Pero después de lo que pasó en la última elección, hace 4 años, ahora empiezan a mirar y por ahora no le dieron copia y dice que no le van a dar copia. Bueno, vamos a escucharlo a Perotti, que está en gira, no pudo estar presente hoy, pero sí tenemos con declaraciones hacia los jóvenes. ¿Qué va a hacer con los jóvenes? Y después, pegadito, vamos a recibir a todos los invitados que tenemos en el estudio. Hay que cuidar el talento de nuestros jóvenes, es fundamental para la etapa que viene. Cada uno de sus ideas, de sus sueños, tienen que convertirse en un proyecto. Por eso el gobierno se va a convertir en una usina de ideas y proyectos para captar cada una de las inquietudes que los jóvenes tengan en el resto de la provincia. Poder conectarlos con inversores, poder conectarlos con empresarios para convertir esa idea en un proyecto y ese proyecto en una realidad para que pueda acceder al financiamiento. Hay que estar motivándolos, hay que estar captando cada una de las posibilidades que ellos nos puedan estar planteando, su manejo de la tecnología, su vínculo con cada una de las opciones que el mismo desafío y avance tecnológico nos va dando, es fundamental para coordinar con los sectores tradicionales, para incorporarle valor agregado. Es allí donde cada uno de ellos va a ser un motor importantísimo para la economía provincial y eso nos va a dar progreso. Ahora, el progreso no viene solo, al progreso hay que ir a buscarlo y por eso tenemos que tener una provincia con ideas nuevas, no que le ponga el pasado al frente de los jóvenes. Si no cambiamos, le ponemos otra vez el pasado adelante de los jóvenes y esto es lo que hay que cambiar. Allí claramente el rol de la provincia, el rol del gobierno provincial es clave, coordinando con cada intendente, con cada presidente comunal para que en cada lugar donde haya un talento joven con deseos de realizar pueda sentirse acompañado. Esto es central para los tiempos que vienen. Nosotros confiamos no solamente en tener muchos jóvenes en un gabinete, muchas mujeres en un gabinete, sino para que cada uno esté encerrado analizando temas de jóvenes o temas de género. Tienen que ayudarnos a generar un cambio cultural, donde el joven sea protagonista, donde la mujer sea protagonista, y eso nos va a dar una dinámica como gobierno provincial muy diferente. Va a impulsar esta provincia a ocupar cada una de las posibilidades que el comercio con sus distintas variantes, que la producción con sus distintas variantes, pero fundamentalmente apropiarnos de esos talentos, cuidándolos, que no se nos vayan, que nos queden, que se queden en la provincia, que no sean captados por otras provincias o por otros lugares del mundo, porque realmente es talento muy valioso. Y en la continuidad de Sin Mordaza le damos la buena noche a José Corral. ¿Cómo le va? Hola Carlos, un placer, buenas noches. Bueno, falta casi menos de 10 días para las elecciones. Así es. Evaluación de esta campaña. Fue intensa, dura. No vi tanta polémica, no hubo cruce entre candidatos, por lo menos hasta ahora. Bueno, nosotros tratamos que sea una campaña de propuestas, ¿no? De compromisos, de llevar un mensaje. Después de haber recorrido la provincia y escuchado cuáles son los principales problemas, por eso decimos que queremos gobernar la provincia de Santa Fe para que los santafesinos estemos más seguros, porque el principal motivo de angustia y de preocupación es la inseguridad. Tenemos índices inaceptables de violencia y de entraderas y de robos y de arrebatos que producen mucho dolor en toda la provincia. Lamentablemente ya no solo en las 2 grandes ciudades, sino en el resto. Rafaela declaró la emergencia en seguridad hace una semana. Hay homicidios hasta en ciudades como María Susana hace unas semanas. Reconquista, esta mujer que tuvo una entradera y la hicieron sufrir y murió en un robo. Hay lamentablemente muchas situaciones estas que no hay por qué resignarse a que no tienen solución, porque la tienen. ¿Sabes? Yo escucho mucho, más ahora en campañas, todos se agarran porque el tema más preocupante es la inseguridad. Lo que no veo es propuesta concreta, es decir, ¿cómo abordamos todo esto? Porque
la verdad, este discurso uno está cansado y quiere decir, ¿cómo lo hacemos? Porque hay que resolver muchas cosas que resolver. Sí. Bueno, nosotros hicimos propuestas concretas, justamente por esto que planteás. La primera medida que yo tomaría es pedir que el Gobierno Nacional nos envíe 4.500 agentes de las diferentes fuerzas federales. Adicional lo que ya tenemos. Reforzando lo que ya tenemos. Por eso, la pregunta que nos haría el Gobierno Nacional es, ¿y eso quién lo va a pagar? Nosotros creemos que es una buena idea descontarlo de esa deuda que generó el kirchnerismo, que se gastó la plata, que la plata no está y que el Gobierno Nacional ni este año, ni el que viene, ni en los años que viene va a poder pagarlo en plata. Y por lo tanto, si la prioridad es la inseguridad, una buena manera es que durante 5 años esté un número de estas características, más de 4.000. Pensá que hay 18.000 policías en la provincia, Sí. no todos están en calle además. No, hay mucho. Y ya tenemos 3.600 efectivos de las fuerzas federales, agregaríamos 4.500 más, para además modernizar la policía en ese periodo y que nos ayuden a consolidar y dar como una especie de shock de orden en muchos barrios y ciudades de la provincia. Y paralelamente hay que tomar otras medidas que tienen que ver con cambiar leyes, por ejemplo, prisión preventiva para el que tiene armas. Si tenemos una epidemia de violencia, hay que tomar medidas más drásticas, más firmes. El que tiene armas va preso. Lo hicieron los mendocinos, Carlos. No es algo que no se puede hacer. ¿Por qué no nosotros? Mejorar el orden dentro de las cárceles. También, de nuevo, Mendoza asoció los beneficios de los internos a estudiar y trabajar, con lo cual logró disciplina dentro de las cárceles, pero además logró que no se maneje el delito desde adentro de las prisiones, como lo vemos en Santa Fe, que tenemos que soportar esa foto de los barra brava y vinculados a homicidio en la Pelopincho comiendo asado. Claro. Parece una burla a las víctimas, ¿no? Y hay que estar cerca de las víctimas. Sobre todo, a ver, y también hay 2 o 3 cosas que yo a veces las tiro y a veces no todo el mundo me da respuesta. Uno, el tema de la policía hay que profesionalizarla. Últimamente, porque salieron, para mí, como lo digo siempre, son policías que salieron verdes, que lo sacan en 4 meses sin el conocimiento, ni la capacitación, ni el manejo también hasta el tema judicial, porque a veces lo operativo es mal hecho, porque no se conocen las leyes, se caen en los estrados judiciales. La falta también de respaldo del Estado al policía bueno que quiere actuar bien, porque vemos que, bueno, hay cosas que están ocurriendo, de que el policía no quiere trabajar, dice, porque si lo apreso, le apreté un poquito fuerte, me como yo un sumario, y el preso sale por la otra puerta y yo tengo que estar a disponibilidad con la mitad del sueldo. Una locura, es decir, me parece que hay un circuito vicioso que no se corta. Absolutamente, y a veces da la impresión que estamos en el peor de los mundos, en el mundo del revés, ¿no? Porque no hay controles suficientes, entonces hay muchos policías que juegan para el otro equipo, y nos enteramos 2 por 3. Bueno, en el caso de Santa Fe, una verdadera red de alquiler de armas que organizaban gente con uniforme. Eso hay que controlarlo para que delincan, pero sin el uniforme de la policía de la provincia de Santa Fe. Y simultáneamente hay que cuidar a los que hacen las cosas bien y no soltarlos cuando tienen algún problema judicial, como ha ocurrido muchas veces también. Y yo me he reunido con familias de policía con un gran dolor porque trabajando para el Estado que les encomendó una tarea, cuando se presenta un problema después les sueltan la mano. En esto se lo digo con toda claridad, vamos a hacer como hace Patricia Bullrich, que tiene firmeza para controlar, pero que después es la primera en cuidar a quienes nos cuidan, porque si no, no hay orden, si no, no hay ley. Es lo que está ocurriendo en la provincia, que se les ha ido de las manos el tema de la seguridad, por esa falta de autoridad y esa falta de determinación, Carlos, que tiene que tener el gobernador. Porque acá no es el ministro el responsable de la seguridad, es el gobernador de la provincia y ese es el compromiso que asumimos frente a todos los santafesinos. Y en el tema de esta recorrida, la dicotomía que hay entre un norte, un centro y un sur, ¿cómo se equilibra? Porque muchos se quejan, y Rosario, estamos recibiendo siempre la gente del norte, o Santa Fe mismo, en la parte, digamos, aledaña, se asientan gente que viene a buscar futuro a Santa Fe o a Rosario porque no lo tienen en el norte. ¿Cómo se equilibra toda esta provincia? Nosotros pensamos en una provincia integrada, ¿no? Que tenga desarrollo en todas las geografías provinciales. Por supuesto que el norte necesita más infraestructura, más obras y más cercanía del gobierno provincial, porque ahí hay indicadores de pobreza y sociales que son mayores. Pero hay un gran potencial productivo también, por ejemplo, ganadero. Los frigoríficos están volviendo a funcionar porque vuelve a haber mercados internacionales.
Hay mucho para trabajar con los bajos submeridionales, que respetando el ambiente tienen que ser una zona productiva donde se podrían criar millones de cabezas de ganado y eso alimentar 4 o 5 frigoríficos que trabajen en esa zona. Pero para eso hay que tener un plan hídrico, que es como la base de todo, porque en geografías como la nuestra, si no resolvés el tema del agua, no hay caminos, no hay rutas, se caen los puentes y por lo tanto no hay una producción. No, y dos por tres la naturaleza nos pega un golpe que nos deja criando económicamente, socialmente. Sí. Entonces el gobierno se la pasa de emergencia agropecuaria en emergencia agropecuaria, en vez de hacer las obras que permitan prevenir para que los daños no sean tanto. Nosotros pero vas a hacer obras significa por ahí poner mucha plata y... Sí, en obras que no se ven y que a lo mejor llevan tiempo y a lo mejor exceden una gestión de gobierno, pero es lo que hicimos en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe antes se inundaba por el río, por las lluvias, recordemos 2003, 2007, pero ahora es reconocida por los organismos internacionales. Usted tuvo la suerte de que la Nación lo acompañó muchísimo. Sí, pero porque la verdad que yo me acuerdo cuando la inundación más fuerte del 2003 decían, bueno, Santa Fe hay que hacer una inversión en aquella época, hablaban de 1.000 millones de pesos, es imposible que se haga. Y se hizo en menos de... ¿Sabes cuánto llevamos hecho de ese plan? El 70%. Pero fue una prioridad para el gobierno local. O sea, cada vez que venía un gobernador que quería ser candidato, le decíamos, la obra es esta. Cuando vino Mauricio Macri nos dijo, ¿cuál es la obra más importante para Santa Fe? No le dijimos pavimento o las luminarias de no sé qué, le dijimos el desagüe Espora. Y ahí está el Espora para terminarse este año, pero ya brinda servicio a una parte de su recorrido. Y a la provincia le sacamos el Gorriti, el Larrea, con Nación en la gestión anterior, incluso hicimos el Entre Ríos, el Lavaice, porque además Nación tiene un fondo hídrico que hay que aprovechar, que siempre tiene plata. ¿Para todo el mundo? Digamos. Sí, que se conforma con cada vez que vas a cargar nafta, se va juntando unas moneditas, siempre tiene plata. Es una cuenta que nunca tenemos problemas cuando estamos haciendo una obra para que pague. Por eso, desde el gobierno provincial, esta experiencia que hicimos en la ciudad de Santa Fe, la vamos a llevar adelante a toda la provincia, porque necesitamos obra. En el norte por los bajos submeridionales, en el oeste porque nos viene el agua de Córdoba, en el sur que compartimos con Provincia de Buenos Aires. Estuve hablando con María Eugenia Vidal, ella también tiene, por eso pertenecemos al mismo espacio, 2 prioridades, seguridad y obras hídricas. Y está haciendo obras que hacía décadas que se pedían en la cuenca del Salado, el Salado de Buenos Aires, que es justamente la cuenca que conecta con la Picasa. Así que hay un gran trabajo para hacer, nosotros sabemos cómo hacerlo y sabemos dónde están los fondos para ir a buscar para hacer esas obras y eso va a prevenir, junto a las alertas tempranas, los planes de contingencia, los protocolos para saber qué tiene que hacer cada uno frente a una amenaza de la naturaleza que las vamos a tener, de lluvias intensas y de sequía, cómo nos preparamos mejor para perder menos y para hacer las obras en vez de estar repartiendo colchones o emergencia agropecuaria. Y la última, hablo un poco a los jóvenes que también están observando esta elección, mucho con su primer voto. ¿Qué esperanzas pueden tener de que haya una Santa Fe distinta para que ellos puedan canalizar toda su energía y su futuro? Bueno, primero van a tener un gobierno que comprende el fenómeno de los emprendedores. Los emprendedores son los que están creando el futuro, los que están organizando una empresa nueva que después va a dar más empleo. Nosotros, como lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, con Santa Fe Activa, lo estamos haciendo, vamos a acompañarlos. Y después a los que tienen menos recursos, también, como lo hicimos con las escuelas de trabajo, estar cerca de ellos, poner un orientador que los guíe. Hay que trabajar con los municipios para esto, con esta experiencia de Santa Fe, para que acompañemos a esos jóvenes, por un lado reprimiendo las economías del delito y esa vida que no queremos para los jóvenes, pero ofreciéndole también oportunidades, ¿no? Que tienen que ver con la educación, con los cursos de iniciación al trabajo, con acompañarlos en levantarse el lunes, ir a los entrenamientos laborales, ayudarlos con su familia, tratar si hay algún tema de adicciones. Eso que estamos haciendo en la ciudad de Santa Fe, queremos hacerlo en toda la provincia. José, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Carlos, un placer. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor.
Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Y en la continuidad de Sin Mordaza, bueno, vamos a tener la presencia de una amiga. Alejandra Oey, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí. Bueno, la verdad que una alegría porque nos une mucho tiempo de historia, sobre todo de la época de que tu padre era gobernador de la provincia. ¿Por qué tomaste la decisión de ser candidata a diputada en esta instancia? Bueno, yo digo, primero es por una ambición política, porque yo quiero que el peronismo vuelva a gobernar en la provincia de Santa Fe y mi aporte, de acuerdo a los armados que se dieron en pos de la unidad que logró el peronismo, mi aporte era desde este lugar de encabezar una lista de diputados provinciales, pero también, lo tengo que decir con toda sinceridad, hay un desafío personal como mujer de la política de decir, bueno, yo quiero estar en lugares de liderazgo y quería encabezar una lista para poder trasladar la experiencia de la ciudad, trasladarla a nivel provincial y bueno, y en ese sentido estoy trabajando. Pero vos sos consciente del peso específico que tiene la palabra Oey en la política provincial. Por supuesto. 2 veces gobernador, sobre todo dejar una impronta de crecimiento de la provincia. Sí. Contame un poquito, porque yo quiero hablar, porque todo el mundo habla de proyectos, yo sé que después vamos a terminar contando lo que tenés ganas de hacer, pero contame cómo era tu padre en la familia, por ejemplo, cuando llegaba a tu casa, ¿seguía hablando de política, seguía hablando de las obras, seguía hablando de las cosas del quehacer o se desenchufaba en la casa? No, trataba un poco de desenchufar. A ver, había momentos que eran críticos y duros, en los que había tenido algún problema quizás, entonces llegar a casa era continuar con eso y continuar hablando por teléfono, continuar diciéndole algunas cosas a algunos funcionarios que habían hecho las cosas mal y seguía enchufado con el tema. Pero si no, por lo general llegaba cansado, siempre, ese es un recuerdo que tengo, que siempre llegaba cansado a casa, pero llegaba tranquilo, entonces eran ambientes distendidos, en los que además mi viejo era un tipo muy bicharachero, muy de hacer joda, chiste, entonces la verdad que cuando llegaba de buen humor había que aprovecharlo porque era un placer, realmente era un placer escucharlo hablar de alguna anécdota que le había pasado durante el día o molestándola a mi mamá en la mesa con alguna cuestión de la comida, con cualquier pavada que se le ocurría y generaba ambientes que eran ambientes que eran ahora, para disfrutarlo. A ver, pero ustedes vivieron casi la mayoría del tiempo que yo conozco, el domicilio es allá en la zona norte de Santa Fe, sí. Siempre en la misma casa. Sí. ¿No le hacían reclamos, che, no podemos mejorar, queremos ir a otro lado? O porque siempre fue muy de hacer austero tu papá. Sí, pero bueno, de hecho mejoramos. Nosotros vinimos a vivir de Entre Ríos en el año 83. Yo tenía 5 años cuando vinimos a vivir a la ciudad de Santa Fe. Y en Santa Fe vivimos en una casa muy humilde al principio, en barrio Barranquitas, estuvimos un par de años, y luego a la casa donde hasta el día de hoy sigue estando mi mamá y parte de la familia. Pero en realidad tuvimos progreso. Yo siempre digo, mi papá cuando vino a vivir a esta ciudad, mi mamá era una ama de casa, además con 5 hijos, con 4 hijos en ese momento, y tenía que quedarse en casa y criar a los 4 hijos y bueno, y hacer las tareas que no podía hacer algún otro porque mi papá estaba afuera trabajando en una fábrica de hoy una gran fábrica de una empresa de obras de llave en mano, pero en esa época era un técnico, un ingeniero que trabajaba sobre el poliuretano y fuimos avanzando de a poquito. Entonces digo, quizás los reclamos además no eran por el lado de lo material, porque a nosotros nos enseñaron y nos educaron de una forma en que las cosas materiales son absolutamente circunstanciales y no sirven absolutamente de nada. Entonces creo que el progreso realmente fue de acuerdo a cómo creció nuestra familia, a cómo vivimos, al tiempo que nos dedicaron nuestros padres, pero nunca hubo reclamos de lo material, eso es lo que quiero decir, absolutamente. Sí, se nunca. Nota porque, a ver, la mayoría siempre se va a vivir a un country, un gobernador no está viviendo siempre en la misma casa, siempre mejora. La historia de Oey, no. Uno ya sabe el domicilio donde es, sí, vos lo podés encontrar. Bueno, pero eso es una forma de vida y además, mire, si lo tenemos que adaptar a lo que es la campaña hoy en día, también es una forma de hacer política.
Porque nosotros a todos los lugares donde vamos, sea en otros departamentos de la provincia o en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, nosotros tenemos una forma que caemos en nuestro auto a sentarnos donde está sentado el mismo vecino, a tomar mate, no caemos sin ningún aparato, ni sin ninguna prensa al lado, ni sin ninguna cosa así pomposa al lado, sino que lo hacemos con toda la naturalidad. Tampoco lo hacemos con muchos recursos porque no los tenemos y además si los tuviéramos no los usaríamos porque somos respetuosos de la crisis económica que se está viviendo hoy en día. Entonces esto de ver tanto político en la calle gastando tanta plata, la verdad es que a mí por lo menos me da vergüenza de algunos candidatos. Pero digo, es una forma de vida, son los valores que nos inculcaron en la vida personal y son los valores con los que hacemos política. ¿Y qué diría hoy Jorge Obey con el tema esto de las tarifas, la explosión de las tarifas, cuando él tenía una política de no aumentar tarifas? Bueno, estaría por supuesto muy en contra de esa situación y si fuera gobernador de la provincia nunca esto hubiera pasado. Ustedes saben, en las 2 gestiones que tuvo como gobernador de la provincia y principalmente en la segunda, su lema era nosotros hicimos obra pública, hacemos obra pública, tenemos un fondo anticíclico reservado, un dinero para cuando la provincia tenga que enfrentar alguna situación de crisis o de alguna contingencia. Le aumentamos el sueldo a los docentes, le aumentamos el sueldo a los empleados públicos, le aumentamos el sueldo a la policía, y todo eso sin aumentar ningún impuesto. ¿Qué quería decir eso? Que todo lo que se hacía administrando bien los dineros ajenos, se hacía bien administrando los dineros de la provincia y no teniendo que aumentar los impuestos. La salida más fácil siempre es esa. Cuando se necesitan dineros para hacer algunas cosas, hoy en día, tanto en algunos municipios, en el de la ciudad de Santa Fe principalmente, como en la provincia, las salidas, digamos que son 2. Esta de decir, bueno, aumento los impuestos o pido un endeudamiento. Exactamente. Me endeudo, generalmente también en moneda extranjera. Claro. Cosa que lo que hace es cada vez hacer más problemática y más difícil la situación de la provincia o del dos municipio. cosas importantes, y esto quiero remarcarlo, uno que vivió esa etapa, ese fondo anticíclico que hoy ya no está más, que habría que volver a instaurarlo, no sé si por ley, si algún proyecto tuyo, pero... Es decir, eso era garantía de que si había una emergencia en la provincia, había un fondo ya para disponible y para poder hacer algo rápidamente y no esperar que vengan las ayudas de la nación o buscar algún tipo de apoyo. Bueno, pero eso tiene que ver con... Por eso yo recalco tanto que quiero que el peronismo vuelva a gobernar la provincia. Y lo digo esto como mujer del peronismo, pero además lo digo porque usted sabe que son 3 las banderas que tiene el peronismo. La soberanía política, la justicia social, que tiene que ver con que haya obras para toda la provincia, que haya recursos para toda la provincia, que haya acceso a la salud y acceso a la educación en toda la provincia. Y la tercera es la de la independencia económica. Y aplicada a una provincia, la independencia económica no es nada más ni nada menos que el fondo anticíclico. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que hacerle frente a una contingencia, como puede llegar a ser alguna inundación, alguna cuestión climática, donde hay que ayudar al productor, donde hay que ayudar a las familias, donde hay que... tengo mi plata y no tengo que estar pendiente de pedirle a alguien prestado para poder hacerle frente a esa situación. Aparte la otra cosa que se destaca de la gestión de Obey, no solo que hizo muchas obras, porque fue una de las gestiones peronistas con mayor obra en la provincia, y sobre todo ahorrando, dejando cuando se iba los fondos para terminarla y que encima le sobraba plata para que el que venía no tenga problema que pagar los aguinaldos, los sueldos. Demasiada plata dejó por ahí, hasta algunas críticas de los propios compañeros recibió. Vaya si será un ejemplo de gestión y un modelo de gestión a seguir ese. El de que además no pensó qué signo político era. Mire, hoy en la mayoría de municipios y comunas a donde vamos, donde hay intendentes o presidentes comunales que son de distinto signo político de la provincia, nos dicen acá no nos mandan fondos, y no nos mandan fondos porque no somos del mismo signo político de la provincia. Y Jorge Obey nunca discriminó de acuerdo al signo político de cada municipio y cada comuna. Se lo puede decir cualquier senador, se lo puede decir cualquier intendente y se lo puede decir cualquier presidente comunal. Y eso creo que realmente habla de la política buena, que es la que hay que recuperar y que es lo que yo en lo personal voy a seguir haciendo, política de la buena,
y de lo que algunos dirigentes tienen que entender, que hay que hacer política de la buena para que las gestiones trasciendan justamente. ¿Por qué seguimos hablando tanto de Jorge Obeid si el gobierno de Jorge Obeid terminó hace 12 años y en el 2007 terminó? ¿Y por qué? Porque trasciende, porque hubo obras, porque hubo decisiones políticas y hubo políticas de Estado que hoy se siguen, y hubo mucha transparencia y hubo honestidad en el trabajo, y esas son las cosas que se recuerdan hoy en día. ¿Quién te acompaña en la lista? Roberto Meli, mi amigo y compañero Roberto Meli, quien estuvo dos veces estuvo en la Secretaría de Municipios y Comunas, y Roberto es una persona que se conoce absolutamente todas las localidades de la provincia de Santa Fe, y además se conoce a sus habitantes, que eso también es lo más importante. Es una lista de paridad la nuestra, respeta, más allá de que hoy no haya ley, es una lista que respeta la paridad y hay 50% mujeres y 50% hombres. Y es una lista que se llama honestidad y compromiso, que mire, no tenemos asesores de marketing, nadie vino a decirme, Alejandra, tenés que ponerle este nombre porque es re marketinero. No, es la forma que tenemos de hacer política, con honestidad y con compromiso. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Muy bien, continuamos en el programa. Estamos con la diputada nacional Lucila de Ponti, cabeza de lista como diputada provincial. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Lucila, ya estamos en la parte final, ya no queda nada para las elecciones. Y he visto que has recorrido toda la provincia y fundamentalmente con el movimiento Evita en el trabajo en el territorio, en los barrios. ¿Qué era después de todo esto, de las visitas, de lo que la gente les dice? También sé, y debo reconocer que en algunos candidatos los veo más con organizaciones intermedias o reuniones, no tanto en los barrios. Lo de ustedes es diferente, evidentemente el trabajo real. Nosotros caminamos mucho el territorio porque es lo que hacemos, digamos, siempre, todos los días, más allá de este periodo y este contexto de campaña. También, por supuesto, es importante la voz de las instituciones. Yo vengo de estar hoy en Santa Fe con la Mutual Solidaria Barrial Santafesina, Villa del Parque, donde también, digamos, ellos aportan una mirada. Pero yo creo que es fundamental tener también la conversación y la escucha de primera mano con los vecinos, que son de alguna manera los que transmiten cuáles son las necesidades más concretas, más urgentes, y en base a eso también poder construir una agenda de prioridades, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos una idea, un diagnóstico, un pensamiento de hacia dónde hay que ir, por dónde pasan las principales dificultades, pero es importante que también en la construcción de esta agenda esté presente la voz de los vecinos y vecinas, que hoy realmente le están pasando muy mal, es lo que se escucha en toda nuestra provincia y con especial énfasis en aquellos sectores más vulnerados o más postergados, las enormes dificultades para las economías familiares, de poder muchas veces llegar a fin de mes y otras veces de poder costear la alimentación con los ingresos que hoy están teniendo las familias. Vi que ustedes han hecho un par de muestreos o vienen haciéndolos en Rosario sobre la canasta básica, la incidencia. ¿Cuáles son los últimos datos que tienen o que ha arrojado este estudio? Bueno, nosotros medimos en marzo el costo de vida en los sectores populares para una familia, simplemente de alimentos y servicios públicos, de energía y transporte, y esto nos da un número de por encima de los 33.300 pesos como, digamos, base de ingresos mensuales que tiene que tener una familia para poder subsistir en términos materiales. Claro. No estamos hablando ni de alquiler, ni de indumentaria, ni de salud, ni de gastos educativos, por ejemplo, solo alimentación y servicios. Y bueno, ayer tuvimos un dato del INDEC que es muy preocupante, que nos habla ya de una inflación acumulada alrededor del 12% en estos primeros 3 meses y muy pronunciada en el último mes de marzo, lo cual nos pone en una situación muy crítica al conjunto de los argentinos, fundamentalmente porque no hay una respuesta, ni creo yo, un plan de acción por parte del gobierno nacional para resolver esta situación. Ahora, ¿y eso hasta dónde vos pensás que puede tener impacto el día de votar aquí en Santa Fe en las provinciales? Bueno, algún grado de impacto creo que va a tener, y eso es lo que nos están mostrando también las elecciones que se van realizando en otras provincias, donde realmente hay un rechazo y un malestar fuerte hacia los candidatos que están identificados con el proyecto del macrismo, digamos, de Cambiemos. Creo que eso va a estar presente también en estas elecciones, porque Macri entró, digamos, con una agenda de promesas falsas, digamos, o mentirosas, que fue incumpliendo una a una, y en estos 3 años creo que el principal dato es que Macri destruyó la confianza que la sociedad le tuvo, que algunos sectores de la sociedad creyeron en lo que él les dijo, lo votaron esperanzados de que quizás con las políticas de Macri iban a poder mejorar algunas condiciones de vida.
Otros estábamos, digamos, sabíamos y pensábamos que esto no iba a ser así de ninguna manera, pero mucha gente bien intencionadamente le creyó y hoy han perdido la confianza con el presidente y ya no creen nada de lo que él les dice. Y creo que esto se manifiesta en las elecciones con respecto a la figura de Macri, pero también con respecto a los otros candidatos que están identificados con este proyecto, que me parece que, bueno, que está destinado a fracasar en nuestro país y también en las próximas elecciones. ¿Por qué hay que votarte a vos? Porque hay mucha oferta, 28 ahí en diputados, hay muchos. ¿Por qué la gente debería acompañarte a vos con el voto? Bueno, porque yo soy una joven mujer común de clase media como cualquier otra santafesina que elegí trabajar en política porque creo que desde ese lugar se puede mejorar y transformar la realidad que vivimos todos los días. Y es lo que venimos haciendo y creo que esa es la política que hay que defender, no aquella que está orientada a satisfacer intereses personales, sino la política que sirve para transformar la vida cotidiana de cada uno de los santafesinos, para reconocer derechos, para mejorar las condiciones de vida, para garantizar la educación, la salud, la seguridad de todos los santafesinos. Y creo que votarme a mí también es defender esa idea de la política como, no como utopía, sino como un sueño para la transformación, pero un sueño que es posible de realizar, es posible hacerlo si hacemos un buen uso, un uso honesto, un uso comprometido de la herramienta política y de la gestión. Y me parece que ese es el principal valor que tenemos que defender y que yo quiero también seguir expresando. Lucila, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Darío. Y en la continuidad de Sin Mordaza le damos las buenas noches a Oscar Cachi Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver, el otro día estuvimos charlando del tema del boleto gratuito, el primer empleo, pero hay temas que la sociedad también necesitan definiciones, y sobre todo seguridad, salud. ¿Qué es lo que van a plantear ustedes en esta materia? Bueno, junto a Osvaldo Miatelo hemos planteado la necesidad de que haya salud 24 horas, que es que los centros de atención primaria de salud estén abiertos todos los días y a toda hora. Vos sabés, Carlos, que bueno, hay una creencia de que el socialismo es muy bueno en materia de salud. No, es sinónimo de salud, porque Sí. cuando estuvo la intendencia logró desarrollar políticas de salud que fueron integradoras. Creo que eso es parte de una historia que nada tiene que ver con lo que está viviendo el santafesino, el habitante de esta provincia en este tiempo. Es decir, voy a dar un ejemplo. Cuando recorremos los barrios de las distintas ciudades, lo que vemos es que las madres van a las 4 de la mañana para que la atiendan a las 12 o a la 1, que los vecinos se tienen que enfermar de lunes a viernes y de mañana, porque el resto de los días el dispensario está cerrado. Y la verdad que vemos que hay un gobierno que gasta, invierte, destina muchos recursos a la construcción de grandes edificios que no siempre funcionan. Es decir, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe a algunos hasta se le ha caído los techos, mientras el vecino reclama un médico y una enfermera. Nosotros hemos planteado esta propuesta, bueno, para en el interior localidades que reúnan 50.000 habitantes y dentro de las ciudades importantes también núcleos de 50.000 habitantes, seleccionando aquellos dispensarios que más lo necesitan. ¿Y por qué más lo necesitan? Porque en las zonas de cobertura de esos dispensarios la población no tiene cobertura social. No es lo mismo el barrio donde el 90% tiene una obra social que el barrio donde el 90% depende del dispensario del hospital porque no tiene obra social. Aquellos lugares donde haya necesidades básicas insatisfechas, aquellos lugares que estén más distantes al hospital. No es lo mismo el dispensario que está a 4 cuadras del hospital que aquel que está alojado a 40 cuadras. Y también aquellos lugares donde hay mayor inseguridad, porque ahí el vecino se le resulta más difícil trasladarse. Cuando charlamos con los médicos y los enfermeros, y lo estuvimos estudiando profundamente, también nos pidieron algo, que el dispensario con los médicos y los enfermeros las 24 horas esté acompañado de un destacamento policial. Bueno, ese es el tema, porque hay muchos barrios que no pueden, digamos, hoy ir los profesionales a dar servicio, porque la inseguridad no lo deja llegar al dispensario. Es que
estamos construyendo una sociedad medieval, donde en determinados grupos o sectores de la ciudad, el ciudadano tiene acceso a todo. Y otros lugares, el vecino está a la buena de Dios. Nosotros ahí queremos la presencia del Estado, ¿no? Es decir, no puede ser aparte que el vecino, porque no hay seguridad, no tenga acceso a un médico, que como no hay seguridad no entra el colectivo, que como no hay seguridad no entra el taxi, que como no hay seguridad no le entra el remis. Pero aparte de otra cosa, el hecho de la celita en el barrio te permite descongestionar los hospitales. Claro que sí. Porque la primera atención es capaz de resolver un médico. Bueno, yo te clínico. cuento, hoy el 60% de la primer consulta se hace en los hospitales. Eso se llama un modelo hospitalocéntrico. Y vos ves la vivencia del ciudadano en los hospitales, 3, 4, 5 horas en una guardia. En el barrio vos podés hacer atención primaria, esa primer consulta con el médico de barrio que sabe los problemas y las dificultades que efectivamente existen. Y muchas de las enfermedades que nuestra sociedad padece tienen que ver con cuestiones medioambientales. Sí. Ya lo decía Atilio Rosso, ¿te acordás? Este extraordinario hombre de los sin techo, que una política de salud también tenía que prestarle mucha atención al medio ambiente. Y él lo sabía porque justamente en los barrios las dificultades respiratorias tenían que ver con que muchos de los cirujas, digamos la gente que vive de la recolección y del reciclado de basura, bueno, a veces quemaba la basura y enfermaba a sus propios hijos a través de las dioxinas. Y muchos otros lugares tenían enfermedades gastrointestinales porque faltaba agua y cloaca. Es decir, realmente si queremos una provincia sana, si queremos realmente distinguirnos por la atención en materia de salud, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que haya dispensario abierto las 24 horas, los 365 días del año. Para que el abuelo el fin de semana, si necesita tomarse la presión, tenga el dispensario abierto. Para que la mamá ya no vaya con el chico en el invierno a las 4 de la mañana y se lo atiendan a las 12, lo lleva con un resfrío y lo devuelve con neumonía. Y obviamente también tenemos que abordar el tema de la seguridad. Que es el tema, a ver, crucial, porque es un tema, creo que hoy por hoy todas las encuestas lo dicen. Es el tema inicial, cuando vos preguntás cuál es lo que más te preocupa, es la inseguridad. Y yo no veo políticas que esto lo resuelva. Es decir, que haya algo seriamente planteado para decir, con esto, por lo menos acá a 10 años, vamos a mejorar de forma exponencial. No, bueno, yo no veo propuestas. Yo, sabes que yo he tratado de ser propositivo en la campaña y suelo decir que el gobierno de Lichi no ha sido un mal gobierno. Ahora, donde se ha sacado un 0 es en materia de seguridad. Es más, a mí me cuesta entender por qué el gobernador lo lleva a Puyaro en su lista de diputados, porque realmente su gestión no ha sido buena. Ahora, tiene que abandonar el falso garantismo, el socialismo y todas las fuerzas políticas que quieran responder a la demanda social. No puede ser que tengamos una legislación que al asesino que hoy lo detuvieron se le ponga un abogado en forma inmediata y a la víctima se la deje en banda. No puede ser que sigamos sosteniendo un sistema que no hace que el que las haga las pague. No puede ser que hoy sigamos sosteniendo esta puerta giratoria, ¿no? Que el delincuente de verdad entra por un lado y sale por el otro. Pero aparte, con un tema que yo sigo insistiendo y vengo criticando hace mucho tiempo de este programa, el tema de los fiscales. ¿Cómo puede ser que el mismo delincuente en su turno entre y salga 2 veces? Eso es inconcebible. Es decir, ya que te hagan, digamos, en turno distinto. Ahí está, para explicarle al ciudadano, es decir, la puerta giratoria él la vive cotidianamente, ¿no es cierto? El que lo robó, lo asaltó, lastimó a su familia, mató a un familiar, hoy lo detienen y mañana está en libertad. Ese ciudadano, ¿cómo le explicás vos que el que le lastimó a la familia o lo privó de su patrimonio hoy está suelto? ¿Qué le vas a decir a la mamá del chico que mataron por un par de zapatillas, un celular o una mochila? Pobrecito, el delincuente no sabía lo que hacía. Yo creo que ahí el socialismo se ha equivocado, tiene esa visión del falso progresismo que cree que abordar con firmeza y con dureza el tema de la seguridad es una cuestión de derecha y en realidad no es una cuestión ideológica. Un delincuente es como un enfermo
que enferma al conjunto de la sociedad. Pero bueno, pero también, ¿sabes qué pasa? Que lo tenemos que aislar para que el resto pueda seguir Pero, ¿sabes? viviendo. Pero, bueno, a ver, sí, y yo también sigo insistiendo que el Estado tampoco ayuda al policía, porque hoy el policía está temeroso de aprender a un delincuente, porque la causa después se la come él por malos tratos, por violencia. ¿Cómo va el policía a trabajar correctamente si él lo detiene y al otro día en el ámbito judicial lo liberan? No. Y yo te voy a decir una pero cosa. aparte no termina con eso, porque encima... Por eso también van a tener los legisladores que expresar qué visión ideológica tienen. Nosotros realmente ahí queremos debatir. Nosotros necesitamos una justicia y un marco de leyes donde el delincuente las pague, donde el que las haga las pague. Voy a dar algunos ejemplos que Santa Fe no tiene y hay que abordar. La ley de flagrancia. No puede ser que a alguien que lo agarran con las manos en la masa esté después 2 años para condenarlo. Ya está probado que cometió el delito. Es infragante delito. Ese procedimiento tiene que ser expeditivo, 48 horas tiene que resolverse de manera inmediata. La flagrancia electrónica, hoy a través de las cámaras de seguridad, muchos de los crímenes se pueden dilucidar a través de las cámaras. Si lo agarraron con las manos en la masa a través de una cámara, eso se llama flagrancia electrónica. También en 48 horas tiene que haber una sentencia rápida para que la justicia después se dedique a investigar los temas complejos. Y de verdad que necesitamos fiscales que no estén formados en la teoría de Zaffaroni, ¿no? Fiscales que realmente cumplan con el deber de representar a nuestra gente. Porque hoy el 99% de la población está enrejada y el delincuente anda suelto. Así que a la hora de escuchar, yo quiero advertirle a los votantes que escuchen muy bien, porque por ahí los que adhieren al progresismo dicen, sí, el problema de la inseguridad, no solamente el del delito, también el del trabajo, también... No, el problema de la inseguridad, claro que con trabajo y con educación, en el futuro las cosas van a mejorar. Pero en el mientras tanto, al delincuente hay que meterlo preso. Gracias, como siempre. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Julio Egiman, que además encabeza una lista dentro del Frente Juntos, donde es el Partido Justicialista, como cabeza de lista para renovar la banca en la Diputación Provincial. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy grato estar aquí contigo, con todo el equipo de Sin Mordaza. Bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas bien directas, Julio, porque te conozco hace mucho y tengo confianza. Y te metiste con algunos temas que nadie se mete normalmente. Agarraste la bandera celeste o estás tratando de que Santa Fe sea una provincia provida. Sí. Bueno, hay mucha gente que no está contenta. Y pero otros sí. Seguramente, pero creo que en esto hay que ser claro con la gente. Se trata de un hecho muy importante como es votar. Y no puede haber incertidumbres o dudas acerca de qué es lo que piensan los candidatos. Yo tengo una mirada a este tema que ya la fui planteando oportunamente. O sea, no va a haber sorpresa con vos. La gente ya sabe que vas a votar. Exacto. Sabe que voy a impulsar incluso ahora mismo un proyecto para que Santa Fe sea declarada provincia provida, tal como otras provincias argentinas ya lo han hecho, caso Tucumán, caso Corrientes, tal como hay ciudades de nuestra provincia que ya la tienen consagrada esa definición, caso Rafaela, caso Roldán. Hay antecedentes entonces, pero además vamos a apoyar los fundamentos constitucionales que estamos elaborando y esto va a ser presentado y distribuido a todas las organizaciones pro vida de la provincia, a todas las iglesias, a los santafesinos en general, para que queden claro que nuestra lista, la que estoy encabezando por la vida y el trabajo, va a defender esta iniciativa, buscando crear consensos. Hoy, por cierto, el cuadro de situación no es el mejor. Uno tiene un gobierno del Frente Progresista con un eje en el socialismo que tiene una clara posición contraria a esto. En la legislatura ha estado en soledad,
frente a lo que es el predominio de quienes entienden el progresismo desde otro lugar. Yo me considero totalmente progresista. Es más, mi pensamiento abreva en el pensamiento de un justicialismo que siempre fue transformador y progresista. Me apoyo en la historia de Monseñor de Nevares, del cura Mujica, ahora mismo estoy trabajando en el cura Pepe Di Paola, y esto es, a mi juicio, el verdadero sentido de transformación que la política tiene que generar. Pero bueno, no estamos en decisión mayoritaria, pero vamos a intentar crear consensos, ya presentando el proyecto, buscando el momento y buscando que la próxima legislatura pueda dar un cuadro de situación que nos permita considerar como ley. Ojalá fuese la misma legislatura, yo voy a ver el periodo ordinario de sesiones, que podamos tratarlo. Lo cierto es que Santa Fe declarar la provincia provida es uno de los objetivos que a mí me importa plasmar y por lo tanto lo estamos haciendo público. Y decimos provida, va a ser defender los derechos del niño por nacer. Esto es clave. Creemos en la vida desde la concepción, por argumentos científicos, biológicos, embriológicos, porque el ADN de esa persona que nace es distinto al de la madre, porque no entendemos que el valor de ese derecho humano a la vida, sobre todo los más vulnerables, pueda ser puesto en comparación con el valor de elegir entre vida y muerte. Eso entendemos que es realmente una opción incorrecta. El valor vida es el supremo. Derecho humano que defendemos, en ese punto tiene que ser claro. Lo otro es el derecho a la elección. Lo cierto es que nosotros defendemos también, además de esa etapa, defendemos la vida en toda su extensión. Esto es un modelo socioeconómico, cultural que dé lugar a la vida y que para que los pibes no sean perseguidos, reprimidos o anulados en sus sueños y expectativas. Un valor de respetar al adulto mayor o al anciano para que no sean víctimas de la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco. Esto es defender la vida en toda su integralidad y los proyectos que vamos a plantear, cuando hablamos de ley del deporte, por ejemplo, que fue una gran realización que pude hacer en la Cámara, o defender la vivienda única como logré que sea ley con un proceso de determinación de deuda, estamos defendiendo la vida. Y cuando hablamos entonces de este concepto, vida y trabajo, es justamente en una mirada abarcativa, inclusiva. Desde este lugar defendemos la vida. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con Gracias nosotros. a vos. Gracias. Siempre. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Y en la continuidad periodística de Sin Mordaza le damos la bienvenida a Sebastián Cáceres. ¿Cómo le va? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya estamos casi en la recta final. ¿Qué me puede decir de la sociedad que ahora más o menos empezó a tomar clima electoral y a interesarse por los candidatos? Mirá, en general la sociedad esto es vox populi, está cansada de la dirigencia política y de la política y a veces cuesta conectar. Nosotros creo que cuando logramos tomar contacto, cuando la gente nos conoce, cuando nos escucha, en general tenemos una buena aceptación y tenemos una cierta capacidad para hacer empatía. Porque más que nada creo que porque venimos a hablar con transparencia, venimos a decir nuestra verdad y porque hablamos también desde una identidad muy marcada y que no es zigzagueante ni camaleónica. Nosotros somos radicales y hablamos desde nuestro lugar de radicales. Bueno, la única lista que encabeza un radical es la nuestra. Y esa transparencia creo que se termina traduciendo en un montón de cosas y genera empatía con la gente. Ahora, las últimas elecciones que se hicieron en distintas provincias, el caso de Neuquén, de Río Negro, ahora de Entre Ríos, están como ganando los oficialismos. ¿Eso significa algo? ¿Se tiene que hacer una lectura especial para la provincia de Santa Fe? Mirá, yo creo que, por un lado, lo que se ha planteado como oposición en la mayoría de las provincias es una oposición referenciada con el gobierno nacional y creo que el gobierno nacional no ha hecho las cosas bien, no ha tomado decisiones políticas acertadas, por lo menos no en beneficio de la gran masa de la gente en Argentina. Y me parece que también hay un poco de voto castigo a ese cambio prometido que no se terminó traduciendo en lo que la gente esperaba. Entonces, al mismo tiempo que ha pasado esto, bueno, vemos en algunos lugares donde el radicalismo se empieza a levantar, lo que algunos planteábamos de hace un tiempo, de que esta no era una línea política consecuente y coherente con la tradición histórica de nuestro partido, bueno, empieza a tomar más adeptos. Vemos, por ejemplo, en Córdoba cómo el partido se fraccionó, se partió. Por un lado quedó la gente más cerca de Cambiemos, liderada por Negri, y por otro lado con el intendente Mestre, bueno, quedó la gente más cercana o más referenciada con el radicalismo.
Y nosotros creemos que esto también es una oportunidad histórica para el radicalismo para empezar a plantear de vuelta un liderazgo. Déjame meter un bocadito porque todo el mundo sabe que tu papá es el Chanqui Cáceres, lo conoce, no hay otro radical que tenga, digamos, el ADN radical como tu viejo, que ha tenido también un trabajo este último tiempo de recorrer todo el país. Y donde creo que él también, y te lo habrá comentado, y esto quiero que me lo exprese, que en todo el país hay un radicalismo que está de pie para mantener la identidad. ¿Te contó qué pasa, cómo se está llevando adelante esto de la recuperación del partido para que siga siendo UCR, digamos, y no quedar enfrascado en alguna componente política que por ahí no le deja, digamos, dar su visibilidad como radicalismo? Sí, no solo que me contó, sino que yo soy parte de ese esfuerzo colectivo en que encaramos militantes radicales de todo el país. El año pasado, el 24 de noviembre, lanzamos un movimiento nuevo, que es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que ya tiene coordinadores en los 24 distritos electorales del país, en las 23 provincias más la capital federal. Yo soy uno de los coordinadores en Santa Fe y estamos tratando de poner en valor nuevamente el radicalismo. Queremos discutir primero lo que es importante, queremos poner, digamos, el tilde, el acento en las cuestiones importantes. Las cuestiones importantes tienen que ver con definir un modelo de sociedad, con definir un proyecto político, con definir un proyecto de gobierno y después, en última instancia, sí, por elegir quién es el mejor para levantar la bandera y tomar el palo en representación de todo un movimiento y de todo un partido. Pero creemos que la pseudo dirigencia que nos ha venido de alguna manera marcando el rumbo los últimos largos años, se ha olvidado de esto, ha hecho lo inverso, ha discutido siempre candidaturas, espacios electorales y eso nos ha llevado a un lugar de acompañamiento pasivo frente a políticas que no compartimos. Yo sé que tu padre tiene una visión distinta, no sé si vos compartís, sobre esto que se está armando el tercer movimiento con la baña a la cabeza. ¿Cómo lo ven ustedes, los jóvenes del radicalismo? ¿Es una alternativa factible, posible, o es un negocio de determinados dirigentes de la actualidad? Bien, para que no sea esto último que vos decís, necesitamos discutir coincidencias básicas, por lo menos. Coincidencias básicas del país que queremos a partir del año 2020. Y esto es lo primero que debería estar haciendo el arco político opositor. Definir las cuestiones mínimas en las que podemos encontrar consensos para después poder sí proyectar un gobierno para adelante. El economista Labaña me parece una persona respetable y que razonablemente puede tener, digamos, legitimidad y aspiraciones para liderar un proceso de esta naturaleza. Pero a nosotros nos parece que es poner otra vez el carro delante del caballo, empezar discutiendo esto y no discutir lo otro. Creo que tenemos que discutir cómo vamos a sacar a nuestro país adelante, que tiene altísimas tasas de desocupación, que tiene altísimas tasas de subocupación, de precarización laboral, que tenemos un problema tremendo con el vencimiento de los servicios de la deuda externa a partir del año que viene, que tenemos una inflación que no la hemos podido parar, que tenemos una tasa de inseguridad demasiado elevada para lo que pretendemos, y hay una serie de cuestiones que me parece que son las que tienen que estar en el eje del debate y que son las que por ahí la dirigencia política ocupada en discutir espacio de poder y representación electoral se olvida de discutir. Y si nosotros no discutimos esto, cualquier propuesta que llevemos adelante va a ser otra vez un fracaso, como fue la propuesta que algunos empujaron en Gualeguaychú con Cambiemos. Entonces nosotros queremos hacer algo distinto. La última pregunta para cerrar. Es decir, todo esto que estás definiendo que tiene que ver con un proyecto nacional para el radicalismo, lo querés materializar con una expresión de gente joven que quiere decir, bueno, queremos sentar las bases de Santa Fe con tu candidatura a diputado provincial. Es la expresión concreta de un movimiento nacional que nosotros acá venimos a representar en Santa Fe, que quiere poner en valor otra vez el radicalismo como herramienta de transformación social y que se cristaliza, como bien vos decías, en la única lista radical que hay en la oferta electoral para diputado en la provincia de Santa Fe. No hay otra lista radical y no hay otro candidato radical que encabece una lista de diputados. Entonces esto habla de quiénes somos, de qué queremos y hacia dónde vamos. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Carlos.